ella decide decirle que había un profeta en Israel que podía sanar al que la había robado de su hogar. Fíjese una cosa, ¿cuántos de nosotros, si tenemos la oportunidad de hacerle el bien a alguien que nos hace daño, que nos ha hecho mucho daño, lo hacemos? Y esta mujer no le importó, pero vamos a ver por qué más adelante. Pero quiero enfocarme en que Naamán era un hombre rico, pero también Naamán era respetado. Si usted se fija en el pasaje, dice que él era de alta estima para el rey. Dice que era valiente, era un hombre que no le tenía miedo a nada, entre comillas. Porque muchas veces nosotros ponemos una cara. Por eso digo que Naamán era un hombre de doble ánimo, un hombre que vivía doble vida. Para el mundo y para la gente que estaba alrededor de él, era un hombre que aparentaba una firmeza, valentía, fuerza, tenía carácter. Pero cuando él estaba en la intimidad y solo y entraba a su casa, me imagino que empezaban los pensamientos de: se me cae la carne, ¿cómo voy a estar con mi esposa? ¿Cómo voy a dejar que ella me vea? Y Naamán, a pesar de ser respetado, tenía el único defecto que tenía Naamán era este, mi querido hermano. Fue respetado, pero dice la Biblia, pero era un leproso. En las calles, en los callejones y las reuniones donde él era héroe, aclamado y admirado, él sabía que de su enfermedad, desde el momento en que él entraba en su habitación, oiga bien, cerraba la puerta, la memoria de la lepra que había en su cuerpo pasaba a primer plano. Quien lo veía en las calles no sabía que detrás de todo él era leproso. Quien sabía que uno de los grandes íconos del país tenía una enfermedad mortal. Otra cosa, hermano, la lepra en ese tiempo podía llegar a matar a las personas. De repente Naamán sabía que sus días estaban contados. Y como dice el versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía por alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Pero leproso. ¿Cuántos de nosotros? ¿A usted no le ha pasado? Yo estaba pensando en esto. ¿A usted nunca le ha pasado que hay gente que habla de usted y le dice: fulana es muy buena gente, tiene muy buenos sentimientos, pero es malintencionada? Mengano, este muchacho trabajador como él solo, va a salir adelante, está en los trabajos, pero es miedoso, pero es enojado. Ciertamente, hermanos, todos nosotros, todos, absolutamente todos tenemos un pero en nuestra vida. Tú puedes tener todas las cualidades que tú seas, lo que tú quieras, pero más de alguna vez en tu vida tú vas a tener un pero. Y ese pero es lo que limitaba que Naamán fuera feliz, es lo que hacía que Naamán no pudiera disfrutar de una buena familia, es lo que impedía que Naamán fuera successful, fuera exitoso en su vida, es lo que laqueaba la vida espiritual de Naamán. Yo no sé cuántos de nosotros en este lugar ahora nos podemos identificar con Naamán. ¿Sabe una cosa? Mientras hacía este mensaje, yo pensaba en cómo la gente me veía a mí y cómo la gente podía hablar de muchas de mis cualidades, pero cómo la gente puede decir: Jorge tiene este pero. Pero lo más importante que yo meditaba, yo decía: Señor, ¿cuál será el pero que tú tienes? Jorge, yo me apliqué este mensaje a mí mismo y le preguntaba al Señor, quizás tú estás viendo que yo me preparo, que yo predico, que yo estoy orando, que leo la Biblia, que trato de hacer esto, pero ¿dónde está mi pero? ¿Por qué no estamos recibiendo esto que yo lo aplicaba en lo ministerial? ¿Sabe qué? Quizás nuestra iglesia sea una iglesia que esté amando, que nos estemos llamando, que nos sintamos bien, pero como iglesia tenemos que preguntarnos: ¿dónde está nuestro pero? Tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñanos que podemos estar haciendo
Y en tu vida tal vez tú tienes un pero. Y qué feo es, hermano, que la gente hable bonito de ti y al final lo bote todo porque tú tienes un pero. Pero no escucha, pero se enoja, pero no es amorosa, pero no tiene, pero le da envidia, pero es lazy. Y mi amado hermano, nosotros debemos de orarle a Dios, tenemos que pedirle al Señor que así como Naamán tenía su pero, y hasta que una mujer que no tenía nombre, hay una cosa que quiero decirle, y fíjese, me muero de decirle esta revelación de parte de Dios. Siempre que en la Biblia Dios pone una persona que no tiene nombre, habla más lo que hace esa persona que lo que el nombre de esa persona importa. Le doy un ejemplo. La Biblia dice que Jesús alimentó a 5,000 hombres. Pero ¿sabe por qué? Porque un joven, dice la palabra, trajo 5 peces y 2 pancitos. No, pero 2 peces y 2 pancitos. Y ese joven, la Biblia no dice cómo se llamaba ese muchacho, pero ese joven es conocido porque fue el que trajo los 2 pececitos y los panes, obrando en fe, sabiendo que Jesús podía hacer la diferencia. La Biblia no habla de esta joven, no dice el nombre de esta joven, pero sí dice que a pesar de que esta joven fue raptada, quitada de sus padres y llevada a trabajar, a ser obligada a trabajar como sirvienta para Naamán, cuando vio que su jefe, que su amo estaba pasando una necesidad, en ese momento ella no pensó en ella, no pensó, aquí es donde yo me puedo vengar, porque quizás ella sabía que si Naamán seguía con esa enfermedad, él se iba a morir. ¿Sabe que cuántos de nosotros hubiésemos dicho, ojalá que se muera ese hombre, que por él no puedo ver a mi mamá, por él no puedo estar con las personas que amo? Pero esa muchacha, en lugar de ver su necesidad, ella dijo, esta es la oportunidad para que esta familia, para que este pueblo conozca que hay Dios en Israel. Mi querido hermano, qué increíble es que hay momentos en la vida donde Dios, las personas que te han hecho daño, que te han dañado, que te han ofendido, que te han herido, en un momento determinado Dios pone una situación para que tú la bendigas, para que tú le obres a bien por esa persona, y que Dios está mirando cómo tú vas a actuar, si vas a dar a conocer a Dios o te vas a quedar con esa bendición en tu vida. Y sabe que este hombre tenía un pero en su vida. Y la primera cosa que quiero que veamos, hermanos, es esto. No importa lo que eres exteriormente, si interiormente no lo eres. No importa lo que eres exteriormente, si interiormente no lo eres. Había un peligro en la vida de Naamán. Y quiero decirle a la iglesia que es un peligro que todos nosotros que tenemos heridas o que hay algo en nuestra vida que está impidiendo que Dios haga y que seas feliz, podemos tener. Que Naamán no, fíjese que si él hubiese sido un leproso, de aquellos que hubiesen desterrado, y que saben que en ese tiempo al leproso le ponían una cadenita, y muchas veces, ¿saben cuál era el mejor amigo del leproso? Los gatos, porque los leprosos cargaban 2 o 3 gatos, porque uno de los miedos de los leprosos era que en la noche, mientras ellos dormían, las ratas llegaban y se comían los pedazos de carne que ellos dejaban de su cuerpo, y las ratas, muchos leprosos morían comidos por las ratas. Pero los leprosos hacían amigos de los gatitos porque los gatitos los defendían de las ratas. Pero ¿saben una cosa que me llama la atención? Que leyendo la Biblia veo que este hombre no era un hombre que no era echado para adelante, porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la humillación de tener que vivir con la lepra, tenía esposa, sabía pelear, era valiente, la gente lo veía con alta estima. El peligro de vivir una vida en este país donde, a pesar de que venimos a Estados Unidos
sin hablar inglés, a pesar de que estamos estudiando en este país sin tener quizás la inteligencia que nosotros pensamos, pero estamos logrando cositas y hemos llegado a un nivel donde nos sentimos independientes. El problema es que muchos de nosotros, mi querido hermano, que le damos más importancia a las cosas externas que a las cosas que están dentro de nosotros, que tenemos que cambiar. Le damos más importancia a las cosas que tenemos, a lo que podemos lograr materialmente, a que si me puedo casar, a que si puedo tener esto, a que si puedo tener mi casa, a que si puedo hacer esto, y nos olvidamos de lo interno. Y la Biblia dice, fíjese, la Biblia dice que Naamán era del ejército y que era valiente y que tenía, miren, ahí está la lista de cualidades: jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio, gozaba del favor de su rey. En otras palabras, tenía cuello con su jefe. En otras palabras, él tenía amistades, tenía conexiones. Pero hay un peligro cuando tú tienes conexiones y te olvidas de la conexión más importante, que es Dios. Hay un peligro cuando tú abres puertas y estás en el área de comfort zone. ¿Sabe que la Biblia dice que o eres frío o eres caliente? Pero al tibio Dios lo vomita de la boca. La Biblia dice que al tibio, al que cree que está bien viviendo una vida así tibia, o eres, mire, ¿sabe una cosa? O eres extremadamente apasionado por Dios, o yo creo que uno del problema del cristianismo y de la iglesia es que hoy en día hay muchos cristianos, y estaba hablando con un amigo y yo decía, en los Estados Unidos de Norteamérica el cristianismo pasó a ser más que es algo social. La gente va a la iglesia porque hay que ir, porque me siento cómodo, porque quiero escuchar esto. Déjame decirle una cosa, esto es un caso de vida o muerte. Estamos hablando de la salvación de su alma, de su tío, de su tía, de su hermano, de su hermana, que si mueren sin Cristo van al infierno. Y el infierno, entonces, gente piensa que el infierno donde está Shakira, donde va a estar el Daddy Yankee y todos los que no se van a convertir, y ahí van a estar gozándose en el infierno, y Satanás va a poner un DJ y todo va a ser chévere. No, el infierno, la gente va a morir y la muerte huirá de ellos, y ellos se sentirán mal porque nunca van a tener la oportunidad de tener la esperanza de estar cerca de Dios. ¿Sabe una cosa? Lo peor del infierno, oiga bien, hermano, lo peor del infierno no es que eres condenado. Lo peor del infierno es la separación eterna de la presencia de Dios en tu vida. Porque si ahora tienes un problema, tienes la esperanza de que Dios te pueda ayudar. Pero una de las cosas que yo veo en este pasaje y veo en este hombre es que era un hombre que le daba importancia a los títulos y que trataba de pantallar y de sobrellevar sus problemas y no buscar la solución a través de los logros personales que él podía tener. Entonces Naamán no fue solamente un hombre que le importaba más lo exterior, sino que lo interno. Pero también otra cosa, y esta es la segunda cosa que te quiero decir, es que lo que eres hoy puede detener lo que puede llegar a ser en Dios. Lo que eres hoy puede detener lo que puedes llegar a ser en Dios. Lo que ahora estás haciendo, las actitudes negativas, el pero de hoy puede evitar la bendición de Dios en tu vida en otras áreas donde encontramos eso. Mire lo que dice el pasaje. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Miren, la historia dice de que él primero fue a donde su rey, al que tenía el cuello, donde él tenía alta estima, y llega donde el rey, y el rey decide mandar cartas al rey de Israel, y el rey de Israel dice que cuando lee las cartas rasgó sus vestiduras. Cuando un rey o un sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, era sinónimo de que estaba indignado, que alguien había dicho un sacrilegio o que era una declaración de guerra. Por eso más adelante el rey de Israel dice, me está provocando. ¿Soy acaso yo Dios? Porque un problema de los
reyes en esa época es que ellos, como la gente los engrandecía tanto, ellos creían que ellos tenían el poder. Pero sabe una cosa, en este pasaje dice la palabra que así que Naamán con sus caballos, llega Naamán con lo que él tenía, sus caballos, con el dinero, la ropa, con todo el dinero que él tenía, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Fíjese que dice la Biblia que ni siquiera tocó la puerta, él se quedó en la puerta pensando, cuando Eliseo sepa que Naamán, el general de Siria, venga, seguro que va a salir y me va a decir inmediatamente, va a orar por mí, me va a ungir, seguro que él lo va a hacer y va a ser una gran fiesta y va a hacer una gran declaración y va a ser un espectáculo. Pero dice la Biblia, entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve, zambúllete 7 veces al río Jordán, no me estés molestando, tu piel será sanada y quedará limpio. Así fue la actitud de Eliseo. Mira, ¿sabes qué? Ve, zambúllete 7 veces, no tengo tiempo para ti, zambúllete 7 veces, es más, ni te puedo ver. Mandó a un criado y dice, Naamán, ¿qué dice? Se enfureció y se fue quejándose. Yo creí, mire la actitud de este hombre. Mire el orgullo de este hombre. Mire cómo él estaba y cómo llega delante del profeta. Dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Sabe? Yo estoy consciente que Eliseo, cuando él vio a este hombre que venía con tremendo orgullo, que ni siquiera tocó, él dijo, yo tengo algo. Y Eliseo tipifica a Jesús. Y él dijo, yo tengo algo que no se compra con oro, con ropa, y se llama sanidad. Y no la doy por lo que tenga la gente, lo doy por el cambio de actitudes en la gente. Dios no da sanidades espirituales ni físicas a personas que no cambian actitudes. Se lo repito, Dios no da sanidades espirituales ni físicas a personas que no cambian actitudes. Por eso el segundo punto era ese, que lo que eres hoy puede tener lo que Dios puede, lo que puedes llegar a ser en Dios. Y cuando Naamán se da cuenta de que el profeta no va a salir, yo me imagino a Naamán que cuando vino el criado le dijo, Eliseo, tú eres Eliseo. No, yo soy su criado, a mí solo me mandó a decirte que tienes que tirarte al río 7 veces y luego subir y ya queda limpio. Imagínese que usted venga con una necesidad delante de Dios y Dios le diga, ¿sabe qué? Simplemente ora. ¿Sabe qué? Fíjese, hay personas, y yo pensaba en esto y yo decía, ¿cuántas veces yo le he pedido a Dios algo, que haga un milagro en mi vida? Yo quiero que Dios actúe, yo quiero ver la gloria de Dios, y simplemente Dios me dice, cambia esto. Sencillo, cambia esto, esta es la llave, ve, después que tú cambiaste esto. Y no es cierto que muchas veces es lo que más nos frustra de Dios. Y no es cierto que muchas veces cuando llegamos a Dios y queremos que Él simplemente nos cambie completamente, y Dios simplemente nos dice, no, perdónala. Y después que la perdone, sí, ya podemos hablar. Pero Dios, no, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer, mira, si quieres voy y predico, leo la Biblia 80,000 veces, las veces que quieras, Antiguo y Nuevo Testamento, me aprendo, estudio, voy a la iglesia, sirvo, hago lo que quiera. No, perdónala. Perdónalo. Porque sabe una cosa, Dios quiere botar nuestro egocentrismo para poner en nosotros nuestro cristocentrismo. Tercera cosa, hermanos, que Naamán tuvo que aprender es que muchas veces Dios trabaja en ti a su modo. Si no pasa como tú quieres, es porque Dios es Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel?
¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Momentito. Este hombre tiene una necesidad. Este hombre tiene algo que lo ha marcado y que lo puede matar. Está delante del hombre que el profeta de Dios, el cual le dio una instrucción. Y él quiere que las cosas se hagan como él quiere. Él no quiere meterse al Jordán. Él quiere meterse a otros ríos que son cerca. Todos esos ríos están cerca del reinado de él, de Siria. ¿Y saben por qué no se quería meter al Jordán? Porque el Jordán no era el río más limpio. El Jordán era donde muchas veces sacrificaban a los animales y se tiraba la sangre de los animales y los animales muertos en el río Jordán. En ese tiempo el Jordán no era el río más cristalino donde usted se podía ver. No, muchas veces en el Jordán se tiraban los desperdicios de las alcantarillas y todo. Y sabe una cosa, cuando Naamán vio la instrucción del criado, ni del profeta, sino del criado, en lugar de decir esto viene de Dios, se puso a reclamar y a discutir. ¿Por qué me lo dices de esta manera? Yo quiero que se haga así. Y no muchas veces decía el hermano que así nos pasa a nosotros, que queremos que Dios nos acomode todo como nosotros queremos. Dios, si no me lo mandas ojos azules, rubio, y que sea ministro, abogado, eso no es de ti. O no, otra mejor, hermano. A veces decimos, Dios, ya este hombre no cambia, pero yo quiero que él cambie de la noche a la mañana. Cuando nosotros todavía no ponemos ese paso de oración, de orar, de buscar a Dios, y Dios nos dice, yo quiero que sigas adelante, que luches por tu familia, que sigas, que cambies tú, para que tu testimonio transforme la vida de tu cónyuge, para que tu testimonio impacte a la otra persona. Pero a nosotros nos gusta the easy way. Mi amado hermano, Naamán tuvo que aprender que no era su manera. ¿Y sabe por qué no era su manera? Porque cuando Dios trabaja en ti, Él lo hace a su modo. Y si no pasa como tú quieres, es porque Él es Dios, Él es creador, tú eres creación. Él dice en la Biblia que las nubes son el polvo de sus pies. Y dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cuando la Biblia menciona trapos de inmundicia acerca de nuestras justicias, no está diciendo trapitos sucios, está diciendo trapos de inmundicia. Son como lo que se usan las mujeres en su periodo. ¿Sabe? ¿Usted sabía que trapos de inmundicia, cuando la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, es lo que está diciendo? Como trapitos con sangre lo que usan las mujeres en su periodo. Esa es tu justicia. Pero Dios es Dios. Dios es santo. Dios, cuando Dios te diga hazlo así, quiero que va a doler, no va a ser fácil, pero tú hazlo, porque aunque no sea fácil, al final vas a tener victoria. Y la otra cosa que Naamán tuvo que aprender, me llama la atención porque en el pasaje dice la Biblia que él comparó y dijo, ¿no sería mejor que yo me zambulliera en esos ríos y de todas formas voy a quedar limpio? Pero la Biblia dice, furioso, dio media vuelta y se marchó. En otras palabras, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Y quién tenía la necesidad? ¿Eliseo o Naamán? Yo digo, me hago esta pregunta a mí y le pregunto yo, cuando yo le pido algo a Dios y Dios no lo hace como yo quiero, yo me imagino que Dios se pregunta, ¿y quién es el que necesita de mí? ¿Quién necesita la respuesta? ¿Yo? No, yo lo sé todo, yo soy omnipresente, yo soy omnisciente, yo sé lo que te va a pasar y es más, hasta sé cómo vas a reaccionar, dice Dios. Lo importante es que nosotros podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida cuando obedecemos a lo que Él nos dice. Dos cosas más, hermano. Naamán tuvo que aprender que humillación no es solo una actitud, es un cambio de acciones. Fíjense que a mí me costó aprender esto. ¿Por qué?
Porque yo pensaba que humillarme era venir. Eso no es humillación. Hermano, y recuerdo las veces que yo le fallé al Señor y había llorado y lloraba y lloraba y lloraba delante de la presencia de Dios, y al día siguiente volvía a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Porque humillación no es simplemente llorar y venir y que sentir autocompasión de mí mismo. Es que nadie me comprende, es que esto y lo otro. Mire, sacúdase, cambie su actitud, diga: Dios, ya no voy a hacer esto, voy a odiar lo que tú odias, voy a amar lo que tú amas, voy a mirarte como mi único camino, la verdad y mi vida. Y en ese momento la bendición de Dios vendrá sobre su vida. Porque le voy a leer este pasaje. Miren, ¿dónde aprendió Naamán eso? Versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. ¿Sabe a quién representan sus criados? El Espíritu Santo. Cuando tú estás ya, que no, que así no me gustan las cosas, que no es así como yo quería. No es cierto que escuchamos esa voz que nos dice: entonces no vas a ser bendecido. Entonces las cosas van a seguir igual, vas a seguir sufriendo, no te va a salir nada bien y vas a caer en depresión. Cambia. Y entonces, mire, el Espíritu Santo, sus criados, dice, se acercaron para él a aconsejarle: Señor, si el profeta no te hubiese mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Mi amado hermano, hay algo que Dios me hablaba en esa parte. Que Dios está interesado en ver nuestras acciones y nuestros cambios de decisiones. Que el Espíritu Santo te va a mover, porque una cosa que Dios siempre es activo y vivo. Dios siempre te enseña para que actúes, para que hagas, para que cambies. Y sabe una cosa, este hombre dice que cuando los criados llegaron a donde él y le dijeron: ¿y si te hubiese mandado a hacer algo más difícil? Y hay algo que me llama la atención. La Biblia dice que Él no pone una carga en nosotros que nosotros no podamos resistir. En otras palabras, todo lo que Dios te manda a hacer, todo lo que Dios permite en tu vida, es porque Él sabe que tú tienes la fuerza, las capacidades, el poder, los recursos, tienes el talento, lo puedes hacer. Porque cuando tú estás en Cristo, lo puedes hacer todo bajo lo que Cristo quiere que tú hagas. Y esto me llamó mucho la atención, porque el versículo dice: usted no le habría hecho caso, más con más razón, si lo único que tienes que hacer, lo único que le dice a usted es que se zambulla y quedará limpio, ¿por qué no lo hace? Me encanta que la Biblia declara de que él se sumergió 7 veces, así como pasas en el carro, no, 7 veces. Y cuando sale nuestro carro, ¿cómo sale? Limpiecito. Y ese es mi carro, ese era. Y yo fui una vez a un car wash con un amigo, y habían 2 carros iguales y no sabíamos cuál era el de él, porque los 2 se veían tan limpiecitos y tan bonitos. Yo le aseguro que lo mismo le va a pasar a usted. La gente va a decir: wow, qué milagro ha hecho Dios en la vida de esta persona. Ese no es el mismo que conocí hace 2 años. Esa no es la misma que conocí hace 3 años. Y claro que sí, no es la misma, porque ahora es Cristo viviendo en usted. Y por último, mi querido hermano, siempre que Dios te libera y te sana, es para que corras hacia Él y no des vuelta atrás. Yo ya sabía eso, Jorge, que eso tiene lógica. ¿Sabe qué? No tiene lógica. Muchos de nosotros, Dios nos hace el favor nos sana, nos liberta, y regresamos a la misma circunstancia que te estábamos haciendo antes.
¿Sabe qué hizo Pedro después de conocer a Jesús? Después de ser uno de los discípulos amados, después de mirar a Jesús transfigurado como a la par de Elías y Moisés. ¿Sabe qué hizo Pedro cuando su maestro estaba muerto? Después de haberle traicionado 3 veces, dice la Biblia que Pedro regresó a pescar. Él regresó a lo que estaba haciendo antes. ¿Saben? Muchas veces lo que hacemos nosotros cuando Jesús nos hace un milagro, cuando Jesús vemos su misericordia, vemos su mano, volvemos al pecado, volvemos a la situación, volvemos a creer las mentiras del diablo. Cuando Dios te sana es para correr hacia Él y ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Dónde encontramos eso? Mire lo que dice el versículo. Dice: luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios. Ahora sí era el hombre de Dios, ¿verdad? Antes no. Hey, ¿por qué no sale este man? ¿Por qué manda al criado? Pero ahora es el hombre de Dios. Le dijo, ¿sabe por qué? Porque los milagros que Dios hace nos confirman que hay un Dios. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no te voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas, eran 2 asnos. Dice: 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocausto ni sacrificios a otro Dios, sino solamente al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Este pasaje, o estos últimos pasajes, nos dicen 2 realidades. La primera